Versículos 1 al 4. Gloria al Señor. Y versículos 12 al 14. Amén. La epístola a los Hebreos, capítulo 12, 1 al 4. Amén. ¿Lo tienen? Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero quiero basarme en el versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. ¿Se puede sentar? Gloria al Señor. Hay muchas cosas que decir de esos versículos, bastante material, pero me quiero concentrar, ¿verdad? La palabra de Dios es muy amplia y se pueden predicar muchas cosas de esa palabra que hemos leído, pero quiero enfocarme especialmente en el versículo 4, ¿verdad? Y le he titulado a este mensaje, Advertencia contra el desánimo. Amén. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Advertencia contra el desánimo. Amén. Este capítulo 12 de la epístola a los Hebreos es una continuación directa del capítulo 11. Si usted se ha leído el capítulo 11, es un capítulo muy famoso, ¿verdad? Es el capítulo de los héroes de la fe. Muy hermoso ese capítulo. Amén. Estos hombres y mujeres de carne y hueso, con pasiones semejantes a las nuestras, dice la palabra, no eran diferentes, no eran de hierro, eran de carne y hueso. Amén. Quizás hasta más débiles que nosotros, más delgados, con menos alimento que nosotros. Más mal alimentado que nosotros. O sea, eran gente, hermano, de carne y hueso. Amén. Pero estos hombres fueron llamados héroes para Dios. Amén. Héroes, hombres y mujeres dignos de imitar, ejemplos a seguir. Gloria al Señor. Hombres y mujeres que no tuvieron nada extraordinario, pero sí que buscaron la presencia del Dios sobrenatural en sus vidas. Amén. Y pudieron hacer cosas tremendas en nombre del Señor. Buscaron el poder de Dios, el mismo poder que está a disposición nuestra, amén. A disposición suya y mía, es el mismo poder que los usó a ellos. Y vemos esta listita, ¿verdad?, tan grande que hay aquí, no lo vamos a mencionar todos, pero el autor comienza desde allá, desde los tiempos remotos, con Abel. Amén. Abel fue uno de los hijos de Adán y Eva y lo menciona ahí en los héroes de la fe, ¿verdad? Abel, que ofreció a Dios un excelente sacrificio, mejor que su hermano, aquel hombre que dio al Señor una ofrenda excelente, amén. Gloria al Señor. Menciona también a Enoc. Enoc fue aquel que fue traspuesto, llevado por Dios al cielo, este hombre que no murió. Dos hombres en la Biblia tuvieron el privilegio de no morir físicamente, ¿verdad? Y entre ellos está Enoc y el segundo fue Elías. Hombres que fueron trasladados al cielo, amén, y que son un ejemplo del rapto que ha de venir, ya no de dos personas, sino de una iglesia, amén, de una iglesia grande en toda la tierra que va a ser llevada al tercer cielo, gloria al Señor. Pero estos dos hombres son un ejemplo de que el rapto es una realidad. Dios se lo llevó porque le agradaron. Enoc le agradó tanto a Dios que Dios dijo, no, yo lo quiero aquí conmigo, disfruto de su compañía, él disfruta de mi compañía y yo de la de él, lo quiero más cerca de mí. Y se lo llevó, dice la palabra. No fue hallado porque lo traspuso Dios. Enoc vivió 365 años, vivió una vida bastante larga, pero el Señor se lo llevó. Amén, gloria al Señor. Y qué bueno, mejor es estar con el Señor que estar aquí, hermano. ¿Verdad? Pablo lo decía, mejor. Pero por la obra, pues, hay que estar aquí hasta que el Señor nos tenga. Pues vemos a Enoc, uno de los héroes de la fe. También tenemos a Noé.
Amén. No es muy famoso. Aquel que construyó el arca. Cuando Dios le habló de cosas que no se veían y él creyó a Dios. Amén. Y construyó aquella arca. También nos habla de Abraham. Amén. El padre de la fe no se podía quedar en esa lista. Gloria al Señor. Aquel que oyó la voz de Dios y obedeció al llamado de Dios y salió de su tierra y de su parentela, ¿verdad? Donde Dios le mostró. No a tener una vida fácil, sino simplemente a obedecerle, a agradar a Dios. Y cuando Dios le pide a su hijo, sin cuestionar, también se lo entrega. Dios está buscando gente que cuestionen menos y obedezcan más. Hay mucho cuestionamiento y no queremos obedecer. Con Dios no se cuestiona, simplemente se obedece. Y en la obediencia siempre va a haber victoria y va a haber bendición. Aun cuando usted crea que está perdiendo, con Dios nunca se pierde, se gana. Abraham aparentemente iba a perder a su hijo, pero ganó más que ahí, ¿verdad? Dios proveyó un carnero, pero ganó, hermano, el título del padre de la fe. Tremendo. También tenemos 2 mujeres en la lista mencionadas, aunque hay más que no se mencionan, pero se dicen en general, las mujeres recibieron sus hijos mediante resurrección, de mujeres que recibieron hijos resucitados, y entre ellas resaltan mucho las viudas, ¿verdad? Tremendo. Dios ama a las viudas, hermano. Dios está cerca de esa gente necesitada, amén. Pero habla de Sara, la esposa de Abraham, también la menciona, Como el padre de la fe iba a tener una mujer que no fuera de fe también, ¿verdad? También la menciona. Ahí está en detalles. Si no me cree, déjeme decirle el versículo. Amén, gloria al Señor. En el versículo 11, por la fe también la misma Sara. Así que la ponen ahí. Ella al principio fue un poquito incrédula, pero también se metió en el asunto, ¿verdad? A veces venimos con debilidad, pero el Señor nos va perfeccionando. Amén. Como le dijo aquel hombre a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. Creo un poco, pero ayúdame a creer más. Y eso es lo que usted tiene que buscar. Gloria a Dios. También tenemos a Jacob, que fue el nieto de Abraham, hijo de Isaac. Tenemos a José, el hijo de Jacob, ¿verdad? Tremendo muchacho de Dios. Tenemos a Moisés en la lista de los héroes de la fe. No tenemos a Josué, pero habla de los muros de Jericó, porque hay nombres que se omiten. Pero tenemos otra mujer aquí, una mujer de no muy buena fama, pero está en la lista de los héroes de la fe. Para que usted vea que a Dios no le importa, hermano, mire su pasado, ni las metidas de pata que dimos, ni los títulos que hayamos tenido en el mundo. Dios nos restaura, nos levanta si hay fe. Amén, si le creemos. Y ahí está la famosa Rahab, ¿verdad? Rahab, la ramera. Siendo ramera, creyó en el Dios de Israel y está en la lista de los héroes de la fe. Pero sobre todo, la bendición más grande que tuvo Rahab fue estar en la genealogía de Jesucristo, la genealogía del Mesías. Mire lo tremendo que es la fe, ¿verdad? También tenemos, dice, los jueces Gedeón, Barak. Barak fue el que fue con Débora a la guerra. Sansón, Jefté, jueces David, que fue rey. Samuel, los profetas. Amén, y un montón de... dice incluso el autor que hay tantos que no podemos mencionarlos a todos. Dice, no, y el tiempo faltaría para hablar de aquel. No todos están mencionados por sus nombres. Vemos una listita tremenda de héroes de la fe, amén. Personas que fueron usadas grandemente por Dios. Fíjese, la Biblia dice algo muy importante. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que cuando usted busca a Dios sepa que Él es real. O sea, crea en eso, ¿verdad? Crea que Él es real, Él es un Dios vivo, Él no es un ídolo muerto. Pero no solamente creer que Dios existe, porque aún Satanás lo sabe, amén. Y mucha gente cree en Dios, que hay un Dios en el cielo, pero eso no es suficiente. Por ahí se empieza, pero dice que es galardonador de los que le buscan. Eso significa que sabemos que Dios es real, pero que vale la pena servirle, que hay un galardón, que hay una recompensa muy grande en servirle. Y cuando usted sabe que en algo usted va a obtener beneficio, usted se va a esforzar por eso. Si usted sabe que algo tiene beneficio, ¿se va a esforzar, sí o no? Hay gente que cree como que servir a Dios es una pérdida de tiempo, como que no vale la pena. Usted ve a veces cómo se le sirve al Señor de una manera tan mediocre y tan mala, hermanos. Si el Señor fuera a medir nuestro servicio con Él, ¿verdad? ¿Cómo saldríamos en este día? ¿Aprobados o reprobados? El Señor dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Entonces, nuestro servicio a Dios debe ser un servicio excelente, porque le servimos a un Dios excelente, todopoderoso, y que tiene un gran galardón para nosotros. Esto no es en vano, hermanos, porque entonces si no creemos en sus promesas, entonces no tenemos fe. Y lo contrario de fe es incredulidad, y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por la incredulidad, Dios desechó al pueblo en el desierto. Y no pudieron entrar en el reposo de Dios y se perdieron. Usted lo sabe. Entonces eso es serio. Ahora quiero hablar de eso. ¿Cómo el enemigo nos quiere quitar la fe? Amén.
nos quita la fe. Estamos viviendo un tiempo, hermanos, muy, muy peligroso. Los postreros días serán días peligrosos, dice la palabra, tiempos peligrosos, ¿verdad? Porque vemos tantas cosas que lo que quiere Satanás es robarnos el poco de fe que tenemos. Hay que ser realistas. Tenemos una fe un poco pequeña, ¿verdad? Algunos, amén, mire, no importa la que usted tenga, fortalézcala en Dios. Amén, uno empieza, nadie aquí es superhombre, que a todo le cree. Hay muchas veces que vienen temores a nuestras vidas, preocupaciones, pero usted viene y la deposita en la mano del Señor y el Señor lo llena de su paz, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ves? Porque todos nos preocupamos, todos somos humanos de carne y hueso. ¿Quién aquí no flaquea? ¿Quién aquí no se preocupa? Somos personas, hermano. Nadie es más fuerte que nadie, pero nos fortalecemos ¿en quién? En el Señor. Hay que vivir constantemente, día a día, fortaleciéndonos en el Señor. Porque lo que más hay en este mundo, hermano, es incredulidad y desánimo. Óigame, el desánimo es un arma terrible de Satanás. Mira, hay personas que quizás Satanás no los va a hacer caer en pecados vergonzosos. No va a caer en adulterio, en fornicación, en cosas horribles. Pero el desánimo, hermano, nos viene a todos. Cada uno de nosotros podemos desanimarnos. O sea, esto no tiene que ver. A cualquiera le puede llegar el desánimo, ¿verdad? ¿Y el desánimo qué es? La falta de ánimo, la falta de motivación. La falta de fuerzas. Cuando usted no tiene fuerza, desmaya, se cae. No puede estar en pie porque se cae. Amén. Así que eso es bien peligroso. Si hay un arma, hay una trampa de Satanás fuerte, es el desánimo. Satanás lanza dardos. Y el desánimo viene por muchas maneras. Pero antes de eso, ¿verdad? Vemos al autor de los Hebreos hablándonos de esta listita de héroes. Él habla de los héroes del Antiguo Testamento. No menciona los del Nuevo, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito a cabalidad, ¿verdad? Y no se habían cumplido muchas cosas. Pero esa listita grande que él dice, el tiempo nos faltaría. Pero hoy también tenemos no solamente los héroes del Antiguo Testamento, que fueron muchísimos, ¿verdad? Tenemos los héroes del Nuevo Testamento, amén. Los apóstoles que padecieron tremendas cosas y pudieron. Pablo dijo, todo, absolutamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y cuando él dijo eso, dijo en el versículo anterior en Filipenses 4:12, dice, sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, en todo y por todo he sido enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia y para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, él está hablando de pasar, no solamente hay gente que usa ese versículo y que para tomar una parte, ay, yo no voy a tomar una parte con valor porque todo, no, eso es lo más sencillo, hermano. Le está hablando de cosas tremendas, ¿verdad? De torturas. ¿Qué no pasó Pablo? Y con esa fe todo lo puedo en Cristo. Amén. El apóstol Pablo, los apóstoles, vemos al mártir Esteban siendo apedreado. Amén. Y cuando Esteban está siendo apedreado en el libro de los Hechos, capítulo 6, hermano, capítulo 7 específicamente, comienza en el 6 su juicio. ¿Qué pasa con Esteban? Él está allí todo atemorizado, él está allí, ay Dios mío, lamentable, ay Señor, mira lo que le hacen a tu siervo, ay Padre, ten misericordia. Esteban está tan lleno de la gloria de Dios, tan lleno del Señor, que lo que está viendo es a Jesús sentado a la diestra del Padre. Mientras lo apedreaban, él ve a Jesús y lo que dice, Señor Jesús, no le tomes en cuenta este pecado a esta gente. Perdona a sus enemigos y dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Vemos un hombre seguro en Cristo, que no le teme a la muerte, hermano. Hermano, eso no lo hace todo el mundo. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. Una persona llena del Señor. Amén. Tenemos los mártires del Nuevo Testamento, que fueron muchos. Tenemos los mártires de la historia de la iglesia. Hermanos, fueron multitudes, incontables los mártires. Desde el tiempo de los apóstoles. Hermanos, que murieron por la causa de Cristo en condiciones terribles. Hay un libro titulado El mártir de las catacumbas, ¿verdad? Que nos narra la historia de esos mártires, que muchos fueron enterrados eso eran como cuevas subterráneas, ¿verdad? Donde se llevaban algunos que podían ser enterrados. Eran echados a los leones, a las fieras, a los gladiadores. Eran quemados vivos, ¿verdad? Tantas diferentes formas de tortura. En la historia de la iglesia voy a hablar de dos personas nada más, o voy a mencionarlas. Una de ellas llamada Policarpo. Policarpo, el pastor de la iglesia de Esmirna. Amén, la iglesia de Apocalipsis capítulo 2, a la cual el Señor le manda una carta muy hermosa, ¿verdad? La iglesia de Esmirna es llamada la iglesia perseguida en el Apocalipsis. Y esta iglesia, el Señor le dice que era pobre. Le dice, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rica.
Mientras que la iglesia de la Odisea, que es la iglesia moderna y la iglesia tibia, le dice el Señor, tú dices que eres rica, pero tú eres pobre, miserable y desnuda. Pero a la iglesia de Esmirna le dice, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rica. Y le dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y el pastor de esa iglesia era Policarpo. Amén. Y Policarpo fue quemado vivo en la hoguera, porque le dijeron que negara a Cristo. Tenía ya 85 años. Y cuando lo llaman, Policarpo nega a Cristo. Policarpo dijo, 85 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo le he de negar mi Señor y Salvador? Fue quemado vivo, no pudieron hacer lo que niega al Señor. Otra persona más o menos de este tiempo, en el 203 de la era cristiana, Perpetua. Hemos visto su testimonio aquí, tremendo. Era una mujer. Esta era una mujer de dinero, de una familia rica, que se convierte por su esclava. Tenía una esclava llamada Felicita, que ella le predica de Cristo y Perpetua se convierte. El papá de Perpetua puso el grito al cielo porque era un hombre noble. De ahí llevaron a Perpetua presa porque se asociaba con cristianos. La quieren obligar a adorar al emperador, a ofrecer incienso. Perpetua no lo hace. Hermanos, ella tenía un niño, ¿se acuerdan? Y la echan a las fieras salvajes para que la devoren con otros cristianos. Y dice que cuando están las fieras en su apogeo, que incluso hubo un toro salvaje que a ella la tiraba por los aires y ella no lo sintió. En una dice que ella se para firme y dicen los perseguidores, oh, va a negar a Cristo. Y dice ella, no, me tengo que poner bonita porque ¿cómo me voy a presentar ante él en estado de tristeza? Hermano, tremendo. Y esta mujer se para firme y muere con esa dignidad allí devorada por las fieras, hermano. Esos son los héroes de la fe. Tenemos las listas, ¿verdad?, de la historia de la iglesia y también tenemos las listas de los héroes contemporáneos. Muchos héroes anónimos. ¿Sabe usted que hoy en día hay más mártires que en todos los siglos anteriores? El mundo se está llenando del espíritu del anticristo, las naciones se están poniendo contra Cristo y en estos siglos han muerto más gente que en todos los siglos anteriores. Hermanos, óigame, muchos mártires anónimos, no conocemos sus nombres, conocemos el nombre de Richard Wurmbrand, ¿verdad? Tremendo mártir. Richard Wurmbrand dijo, una de sus frases célebres fue que una fe que es quebrantada por el sufrimiento no es verdadera fe. Decía, la fe verdadera es inquebrantable. Siervo de Dios que cuando sale de las prisiones de Rumania comunista, que es comprado por cristianos de Noruega y traído a Estados Unidos, dijo, de la única manera que yo salgo de estas naciones es para ser la voz de los que no tienen voz, la voz de los mártires. Y cuando se presenta al Senado de los Estados Unidos, le presenta su cuerpo lleno de hoyos, de torturas, de unas cosas horribles. Dijo, no me quiero enorgullecer, pero traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Tremendo siervo. Y decían los hermanos cuando lo sacaron que esperaban ver un hombre derrotado, esperaban ver un hombre débil y encontraron un gigante espiritual, que lo que vino fue a fortalecerlos a ellos. Y Richard Wurmbrand decía, extraño las prisiones porque vi la gloria de Dios en esas prisiones. Y él decía que el mundo occidental, que es el mundo libre, él estaba aquí por ser esa voz, pero que él prefería estar con sus hermanos perseguidos porque allí se vivía el evangelio puro y el evangelio fervoroso, hermano, que aquí había mucha tibieza. Y él anduvo hablando, mire, por tantas iglesias. Esa es la nube de testigos que tenemos en derredor nuestro. ¿Sabe por qué dice una nube de testigos? Porque son tantos ejemplos que son como las nubes del cielo, tan evidentes. Fíjese, hoy la gente solo se fija en los malos ejemplos, ¿verdad? Y está mirando todos los malos testimonios que hay, y mirándolas para poner excusas. Fíjese, las personas que miran mucho los malos ejemplos es porque ellos también dan mal ejemplo. Entonces se pasan mirando los malos ejemplos para disculpar su comportamiento. Pero hermanos, nosotros lo que tenemos la mirada en Cristo, no estamos mirando, no tenemos tiempo para ver esas cosas. Estamos tan ocupados viendo a nuestro Señor y viendo los buenos ejemplos para imitarlo que no tenemos tiempo de ver los malos ejemplos. Pero hermano, habla ahí de que es tanta la nube de testigos. Sí, hay muchos malos testimonios, pero son más esa nube de testigos, son más esa lista de mártires que tenemos desde el Antiguo, el Nuevo Testamento, la historia de la iglesia y el tiempo moderno, que tenemos más ejemplos buenos que malos. Amén, tenemos más motivación para seguir al Señor que cosas malas. Fíjese, esta gente son un ejemplo para nosotros y para la mayoría que sabemos que la palabra testigo y mártir
significan lo mismo en el griego. Vienen de la misma palabra y se traduce tanto como testigo como mártir. Fíjese, esta nube de testigos, esta gente, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos testifican estos mártires? Amén, que así como Dios estuvo con ellos, está con nosotros. Que si ellos pudieron vencer, nosotros también podemos vencer. Amén. Que si ellos enfrentaron cosas terribles, hermanos, nosotros también, si enfrentamos cosas terribles, vamos a ser más que vencedores. ¿Por qué? Porque el poder está en el mismo Dios. Usted y yo le servimos al mismo Dios que no solamente actuó en la historia, sigue actuando hoy en día. Gloria a Dios por ese versículo. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Fue el mismo que dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El mismo Dios que estuvo con esos mártires, aquel que se metió en el horno de fuego con aquellos 3 jóvenes. Me encanta esa historia, a mí me encanta esa historia. Ananías, Misael y Azarías, aunque son más conocidos por sus nombres babilónicos, porque hasta los nombres le cambiaron para cambiarle a ellos la mentalidad. Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach significa iluminado por el Dios Sol, imagínense, y con todo y quererle cambiar la identidad, estos hombres, hermanos, no se doblaron, no negaron a su Señor, no adoraron a otro Dios fuera de su Dios, aún al riesgo de poder perder su propia vida. Y habla ahí, ¿verdad?, de que nosotros no hemos resistido hasta la muerte combatiendo contra el pecado. Yo veo las cosas que nos desaniman hoy en día, sí, hermanos, nos desanimamos, pero yo veo las trivialidades, las tonterías, perdóneme la palabra, que nos desaniman hoy en día, cuando dice que no hemos resistido hasta la muerte combatiendo, no hemos derramado sangre todavía en nuestra lucha espiritual, y por cualquier tonterita nos desanimamos. Imagínense si nos tocara entonces dar la vida por Cristo, ¿seremos capaces? Nos puede tocar, amén. Usted y yo no somos mejores que otras personas, nos puede tocar, así que tenemos que estar preparados. Amén, y nosotros estar fortalecidos en el Señor. Fíjese, nos da unas exhortaciones aquí, unos consejos muy importantes, ¿verdad? Acuérdese que el título del mensaje es advertencia en contra del desánimo. Tenga cuidado, no deje que el desánimo tome lugar en su vida. Hay gente que anda desanimada, pero no suficiente, quiere desanimar a otros también. Amén. Si usted se desanima, ¿qué debe hacer? Venga a animarse en Cristo, venga a animarse con la oración. Está alguno afligido, haga oración, todo lo que le aflija, venga a orar. Fortalézcase, pero, ¿verdad? No ande tratando de quitarle la poca fe que le queda a otro, porque si es pecado estar desanimado, peor es quitársela a otro. Eso es peligroso. Hay gente que solo negativo habla, hermano, que usted, si usted no está fuerte, mire, lo desinflan rapidito. Gloria al Señor, pero nos da unos consejitos aquí, ¿verdad? Dice, como tenemos una gran nube de testigos, toda esta lista de mártires, yo no sé si usted quiere que su nombre esté en esa lista, o esté incluido, aunque sea global ahí, aunque no sea por nombre, ¿verdad? Pero global, como dice ahí, que muchos hicieron esto y aquello, no menciona cada persona porque no hubiera espacio. Pero sé yo que en el cielo allí el Señor va a tomar su tiempo, ¿verdad? Porque tenemos mucho tiempo allí. Gloria al Señor, pero dice, ya que tenemos esa nube, tenemos más razones para ser fieles a Dios que para no ser. Tenemos más ejemplos para ser fiel a Dios que para no ser. Y claro, y terminando el autor con el ejemplo por excelencia, Jesucristo, ¿verdad? Pero él habla, puesto que tenemos todos estos buenos ejemplos y estas personas que nos inspiran, nos da unos consejitos. Los primeros que nos manda es a despojarnos. Nos da ciertos consejos, despojarnos, correr con paciencia y poner los ojos en Cristo. 3 consejos bien tremendos. Despojarnos. Eso de despojarse, ¿verdad? Como que a veces no se entiende bien. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Amén. Despojémonos de toda carga. ¿Cuánta gente cargada? ¿Cuánta gente caminando este camino lleno de cargas, hermanos? Cargas mentales, emocionales, de todas clases. Están trabajados, están cargados, están cansados. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos estorba, que trata de envolvernos, ¿verdad? El enemigo anda siempre lanzando dardos, tentaciones para que caigamos en pecado, porque una persona que peca se desanima todavía más rápido. Cuando una persona peca, rápido viene la culpabilidad y comienza la persona, ya Dios no me ama, Dios no me va a perdonar, y por ahí Satanás todavía toma más ventaja. Pero no es necesario caer en pecado para desanimarnos tampoco. Hay tantas
formas de desánimo por las circunstancias externas que estamos pasando, las pruebas, las luchas de la vida, problemas familiares, ¿verdad? Tantas cosas, una enfermedad, lo que sea. Muchos dardos que usa Satanás. ¿Para qué? Para desanimarnos, porque el desánimo lo primero que hace es que nos quita el gozo. Amén. Fíjese, lo primero que viene a una persona cuando comienza el desánimo es la tristeza, la autocompasión. Y comienza, ay, ¿cómo está todo? Ay, mira mi vida, mira a mis hijos. Uy, mira cómo está la crisis. Ay, no hay trabajo. Ay, yo no tengo papeles. Sí, yo aquí, yo allá. Y usted comienza a ver todo lo negativo y verse usted y ver su entorno en vez de estar viendo al Señor, en vez de creer la palabra de Dios. Amén. Que usted no vive por lo que diga el gobierno ni lo que diga nadie aquí. Usted vive por la palabra de Dios. El justo vivirá por la fe. Amén. Fe es creer a la palabra de Dios. Hay muchos que creen en Dios, pero no creen en su palabra. Y eso es peligrosísimo porque usted le está diciendo mentiroso a Dios. Ay, sí, Señor, yo sé que tú existes, pero esa palabra, mentira. Decirle mentiroso a Dios, eso es grave. Tenga cuidado con eso. Porque esa palabra no ha fallado. No ha caído ni siquiera una jota a la tierra, dice. Y que se va a cumplir. Mire, es más fácil que se desvanezca el cielo y la tierra que se deje de cumplir esto. Esta palabra es fiel y verdadera. Aunque parezca... Ay, qué difícil que se cumpla. No. Para nuestro Dios, hermano, mire, esa palabra no va a caer a tierra. Cuando se abra el día del juicio, va a decir, Señor, mira, tú que no creías esto y aquello, mira, todo se cumplió. Hermanos, creámosle al Señor. La cuestión es, ¿verdad? Que el desánimo empieza, especialmente cuando poniendo tristeza al enemigo en nuestras vidas. ¿Por qué cree usted que dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Un cristiano gozoso, muy fácil, no cae en desánimo. Porque el diablo no tiene cómo entrarle. ¿Y cómo usted se puede vivir gozoso con tantos problemas? Ay, hermana, que yo no tengo motivo de gozarme. Usted porque vive muy bien. Claro, usted no tiene problema. Hermanos, ¿cuál es el motivo de nuestro gozo? ¿Son las cosas de la vida? ¿Son las posesiones? ¿Son las cosas que tengamos en este mundo? No. El motivo y la fuente de nuestro gozo es el Señor. El Señor dijo que nos iba a dar un gozo que nadie nos lo iba a quitar. Y que nos iba a dar una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Eso significa que es una paz que a pesar de que se caiga el mundo, usted la tiene. Por eso que no se entiende el asunto. Porque puede estar en la cosa como esté, pero usted tiene una paz y una tranquilidad que usted dice, bueno, yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Cuando Pablo dijo estas palabras, estaba preso. Y le dijo a Timoteo, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito. Yo estoy tranquilo aquí en la cárcel. No ando ahí, que ay, que bendito, oren por mí, ay, que estoy deprimido. No. Al contrario, cuando Pablo más habla de gozo, está estando en la prisión. Si usted se lee la epístola a los Filipenses, que es la epístola del gozo, Pablo está preso. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Óigame, este hombre parece que está en un resort. No, está en una prisión. Por eso que usted ve que eso como que dice, pero esto no tiene lógica, esto no tiene entendimiento, porque eso es lo que hace el Señor. Amén. Nuestro Dios es así. Él no va por las circunstancias ni por la lógica. Él es el Señor de la lógica. La cuestión es despojarnos de todo peso, hermano. No deje que nada lo cargue. Y si está cargado, ¿dónde debe de ir? Venid a mí. La gente cree que eso no es para lo que se tienen que arrepentir. De que el inconverso, ay, ven a Cristo. No, nosotros nos cargamos. En este caminar nos cargamos y tenemos que venirnos a descargar y a descargar y a descargar. ¿Usted me entiende? Y si no lo hacemos, hermano, cuando vienen esas cargas nos aplastan y nos tumban. Entonces despójese en el nombre del Señor. Sí, Dios lo ayuda, pero usted tiene que tomar la iniciativa. Venir y entregar esas cargas aquí. Señor, te las dejo, pero hay gente que las deja y vuelve y se las lleva. No, déjesela al Señor, que Él puede más que usted. Entonces vengan a mí todos los trabajados, los cargados. ¿Qué dijo el Señor? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si descansan o no. No, hay seguridad en Cristo. Yo los voy a hacer descansar. Un cristiano tiene que aprender a descansar en Dios. Amén. Y habla de despojarnos de todo eso, del pecado, cuidarnos del pecado. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Póngase a cuenta con el Señor. Pídale perdón, que Él es amplio en perdonar. No importa que sean negros, rojos, no importa. Dios perdona, Él lo dice en su palabra. Si hay una verdadera conversión y un verdadero arrepentimiento, el Señor va a perdonar. Amén. Pero despojémonos, hermano. Hay gente que no se quiere despojar. Entonces, usted quiere vivir así, pues esa es su opción. Pero en el Señor se puede uno liberar de todo eso.
amén, de todo peso del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es un camino, esto es una carrera, amén, es un simbolismo de la vida espiritual, la carrera de la fe que estamos en este camino, ¿verdad? Correrla con paciencia significa sin desesperarnos, hermanos, en perseverancia, esta carrera que tenemos por delante, correrla, ¿verdad? Enfocados en la meta. Fíjese, Pablo habla en 1 Corintios 9, 24 al 25, quiero rapidito esos versículos y quiero avanzar. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cómo los corredores, cómo los deportistas, verdad, se enfocan en ganar un premio? En llegar a la meta, los corredores. Si usted ve a un corredor corriendo con un montón de cargas, ¿qué usted cree que va a ser eficaz? No, tiene que despojarse, tiene que ir liviano, ¿verdad? Y enfocarse. Usted no puede tener distracciones, enfocarse en la meta. Si usted va manejando en la autopista y se pone a ver a los lados y aquí y allá y el otro carro y aquí y mira aquel, usted va a un accidente seguro. Usted tiene que enfocarse al blanco, adelante siempre, ¿verdad? Entonces, correr esta carrera, hermanos, con paciencia, con perseverancia, despojados, descargados. Y otro consejo, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjese, tenemos esta listita de mártires y testigos que fueron fieles al Señor, por eso podemos tomarlos como ejemplo. Pero el ejemplo por excelencia, ¿quién es? Cristo. Amén. Poner los ojos ¿en quién? En Cristo. Hoy en día, Satanás quiere quitarnos la mirada del Señor, ¿verdad? Habla ahí que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Significa que en Él comienza la fe. Nuestra fe está en Él. Solo en la persona de Jesús debe estar y ahí se desarrolla, ahí se perfecciona, ahí se consuma, ahí termina con Jesús. Todo empieza con Jesús y termina con Jesús. Amén. Poner los ojos en Cristo, no en las personas, no en el hermano. Lamentablemente, como le digo, si usted se pone a ver la gente hoy en día, se desanima, pero mire a Cristo y va a ser fortalecido. Amén. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiero explicar eso, ¿verdad? Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese, sabemos que Cristo vino a la tierra, ¿a qué? ¿A pasarla bien? Vino a sufrir, vino a morir, vino con una misión que no era fácil. Ahora, ¿por qué Cristo pudo llevar a cabo esa misión? ¿Por qué él no lo puso a un lado? ¿Por qué él no desmayó? Dice que él estaba viendo el gozo puesto delante de él. ¿Qué significa esto? Fíjese, ya Jesús veía, visualizaba, claro, como Dios que es también, veía el resultado de su sacrificio, que iba a ser la salvación de las almas. Y si hay algo que llena de gozo es que un alma se salve, ¿verdad? La Biblia habla que cada vez que un alma se salva hay gozo en el cielo. Uy, que hay una multitud de ángeles haciendo fiesta cada vez que un alma se salva. Y también hay gozo en el pueblo de Dios. Uno se goza cuando uno ve las almas convertirse, ¿verdad? Todos los que amamos al Señor nos llena de gozo, de regocijo. Entonces el salvar de las almas trae mucho gozo. Entonces ya Jesús sabía el resultado de su misión, que iba a ser fuerte, difícil, pero que iba a traer ¿qué? Salvación. Y él se centró en el resultado, en el final de esa misión. No estuvo viendo las cosas temporeras que él iba a pasar, que iban a ser momentáneas, pero sino que veía la salvación de esas almas. Nosotros tenemos que enfocarnos en qué, en eso, en la meta, en qué buscamos aquí, que las almas se salven, enfocarnos en el resultado de nuestra obra en el Señor y no viendo las cositas que el diablo pone en el medio para distraernos, ¿verdad? Entonces él se enfocó en ese gozo de ver las almas salvadas y por lo tanto sufrió la cruz, o sea, pudo sufrir. La cruz no era fácil, hermano, usted lo sabe. Es una cosa horrible, un dolor horrible. Y habla menospreciando lo oprobio. Oprobio significa vergüenza, deshonra, vituperio, o sea, la vergüenza pública, la humillación pública. Menospreciando significa que lo tuvo al menos. No le dio tanta importancia, sino a que usted y yo fuésemos salvos. Hay gente dándole importancia a cosas triviales y tonterías, y en la iglesia ve todas las trivialidades y no ve lo que importa. No ve las cosas reales, lo que realmente importa, hermanos, que es que estemos orando, ayunando y buscando del Señor. Que si las cosas no están perfectas aquí, no la van a estar nunca en la tierra, pero enfóquese en lo que realmente importa. Enfóquese en Cristo, en hacer su voluntad. ¿Y qué pasa, verdad? Dice que él menospreció esas cositas, que sí, eran terribles. A Jesús se le llama varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, Jesucristo fue humillado hasta lo sumo, dice la Biblia. O sea, lo sumo, lo máximo. Amén, fue una cosa terrible, pero él
no puso la mirada en los sufrimientos, sino en la recompensa, que las almas iban a ser salvas. Gloria al Señor. Y dice que después de todo eso se sentó a la diestra del Padre, ¿verdad? Fue humillado, pero fue exaltado. Gloria al Señor, hasta lo sumo. Se le dio un nombre sobre todo nombre. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Y nos dice la palabra en el versículo 3, voy acabando, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, consideren aquel, miren a Cristo, que sufrió tal oposición, tal rechazo, tal burla, desprecio de los pecadores, que los pecadores se levantaron contra él, ¿verdad? Y lo menospreciaron. Pero, ¿qué pasó? Él siguió adelante, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros tampoco nos desanimemos cuando veamos que somos perseguidos, que la gente, ¿verdad?, se levanta contra nosotros. La Biblia habla que si al árbol verde le hicieron eso, cuánto más a nosotros. Pero que tengamos puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. Fíjese, el desánimo es algo tan sutil, hermanos, que vemos a un hombre tremendo de Dios, un siervo de Dios tremendo, el profeta de fuego. ¿Sabe usted quién, verdad? Elías. Un hombre que se enfrenta a 850 profetas de Baal y Acera. Desafía a estos profetas, ¿verdad? Usted sabe la historia, cómo Dios hace descender fuego del cielo y luego manda a matar a estos profetas. Bueno, dice que los mató él mismo, los degolló, era orden de Dios. Los profetas falsos y idólatras tenían que morir en la ley. La ley era morir, hermano, era algo físico. Óigame, inmediatamente Elías hace eso, qué tremenda victoria, ¿verdad? Y el pueblo termina diciendo, Jehová es Dios. Oiga, y tremendo, Dios se lució allí. Elías, el hombre de fuego, el hombre que había dicho, aquí no llueve hasta que yo diga. Porque Dios le dijo a Elías que por 3 años y 6 meses no iba a llover. Un hombre tremendo, un hombre que había resucitado al hijo de la viuda, un hombre tremendo. Óigame, Elías pelea contra 850 profetas de Baal, los vence, los mata. Y en el capítulo 19 de Primera de Reyes, Elías se desanima. Algo tan fácil. Un siervo de Dios, no cayó en pecado, directo. Pero ¿qué pasa? Cuando Jezabel se enteró, la esposa del rey Acab, ¿verdad? Una mujer demoníaca, idólatra, bruja. Esta mujer es terrible en la Biblia. No simboliza nada bueno. En Apocalipsis la mencionan como la doctrina de Jezabel. Es una cosa horrible. Esta mujer, cuando se le dicen lo que Elías hizo con los profetas que ella había levantado, que le había hecho un templo a Baal en Israel, esta mujer dice, le mandó a decir a Elías, así me hagan los dioses o aún me añadan. O sea, delante de los dioses falsos que ella adoraba, le dijo, si no te voy a poner igual que a uno de ellos. Como tú le hiciste a mi profeta, te hago a ti. Le mandó a decir a Elías. Y Elías, ¿sabe lo que usted hizo Elías? Un hombre que se enfrentó a 850 hombres. Salió corriendo. Se atemorizó. Esta mujer me va a matar. Salió por ahí, claro. Él sabía que era una reina, que tenía poder a su disposición, que no era solo de ella que estaba temiendo, ¿verdad? Y muchos intérpretes de la palabra dicen que también salió corriendo de una mujer, porque una mujer para un hombre es más peligrosa que muchos hombres, ¿verdad? Lo que no pudo el gigante Goliat y todos los gigantes contra David, lo pudo una mujer, ¿verdad? Vencer. David no cayó con un gigante ni con un ejército de hombres, sino con una mujer que lo sedujo. Entonces, esta mujer Jezabel era muy coqueta. La Biblia especifica que se pintaba los ojos para estar coqueteándole a los hombres. Sí, hermano, eso de la pintura de ojos, eso es bien viejo. Y oiga quién la inició. Ya usted ve si eso debe imitarse, pero lo dejo a conciencia suya. Porque Jezabel no es un buen ejemplo, ¿verdad? Cuando Jehú la fue a matar, el siervo de Dios le salió toda pintadita. Y Jehú, mira, quítate de ahí, bruja, porque él venía con la orden del Señor y la mató. Pero ella quiso seducirlo, ¿verdad? Pero Elías le ha salido corriendo a Jezabel, hermano. Ay, Señor. Y se fue al desierto y le dijo, Señor, quítame la vida. Señor, mátame, porque ¿cómo va a ser que esta mujer va a... Oiga, desanimado, deprimido, hasta deseando morirse. Un hombre que Dios había hecho una cosa tan tremenda. Usted ve lo rápido que el enemigo actúa, hermanos. El siervo de Dios, el profeta de fuego. Y se fue caminando, dice que hasta el monte Oré 40 días. Bueno, el Señor le dio una comida ahí. Y fíjese, fue la oración, salud. La oración menos respondida. Dios no la responde porque Elías nunca muere. Quítame la vida. El Señor le dijo, levántate, Elías, porque largo camino te resta. No te vas a morir, ¿no? Al contrario, fue arrebatado al cielo en un torbellino, ¿verdad? Y Elías no murió físicamente. Pero ¿qué le quiero decir? Cómo el desánimo tomó lugar. Y él se fue a la presencia de Dios, se encontró con el Señor a solas. Allí el Señor lo ministró, ¿no? El Señor lo ministró, lo levantó. Pero mire cómo el enemigo puede engañar a un siervo del Señor. El desánimo que puede venir de tantas maneras. Voy terminando. La palabra nos exhorta a no desmayar.
El desmayo es la pérdida de la fuerza, que usted no puede estar en pie, que usted no tiene fuerzas para nada por el desánimo que hay en la vida, ¿verdad? Josué 1:9, el Señor dice, no temas, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. O sea, le dice, no temas, ¿por qué? Porque yo voy a estar contigo. Cuando usted tiene esa seguridad de la presencia de Dios, usted no tiene por qué estar temiendo ni desmayando, ¿verdad? La Biblia nos manda a que no nos cansemos de hacer el bien. Fíjese, hoy en día como que la gente se cansa de servirle al Señor. Es triste, dice que nuestro ánimo no se canse. Usted ve gente a veces bien involucrada, bien en ese primer amor, y de repente usted lo ve desinflado, apagado. ¿Y qué le pasó al hermanito tan motivado que estaba? No sé, lo desinflaron o se desinfló. Óigame, hermano, no debemos cansarnos por Dios. Y si se cansa, renueve fuerzas. Nos tenemos que estar renovando, sí. Como humanos nos desgastamos, nos vaciamos, pero aquí está la fuente inagotable. Todo lo que usted necesite lo tiene el Señor. Todo está ahí, lo que usted necesite lo viene a buscar. Acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que encuentres misericordia y gracia para el oportuno socorro. O sea, que lo que necesite va a estar ahí. El Señor ha provisto lo que necesitamos. ¿Para qué? Para tener una vida victoriosa. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. Fíjese, si no desmayas. No te canses de servir al Señor, no te canses de hacer el bien, aunque te paguen con mal. Es cierto que a veces usted sirve y lo tratan mal. No, sírvale al Señor como al Señor. No importa, no esperes recompensa del hombre. El hombre no sabe recompensar ni agradecer a veces. Ni las gracias dan a veces. Pero hay uno que paga bien. Y todo lo que usted hace es como para él, aunque no se lo agradezcan. No nos cansemos de hacer el bien, porque vamos a cosechar si no desmayamos. Fíjese qué es lo que nos hace desmayar. El dejar de creer, el perder la fe. El Salmo 27:13, el salmista David decía, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si yo no creyese que Dios va a obrar, yo hubiera desmayado. Pero eso es fe. El usted mantenerse ahí, vea lo que vea, pase lo que pase, porque usted cree que Dios va a obrar. Porque Dios es veraz, porque Él no miente. Amén, porque Él va a obrar. Si Él dijo que va a obrar, Él va a obrar. Y si le faltan fuerzas, amén, el Señor está dispuesto a darle nuevas fuerzas. Isaías 40, 29 al 31, los versículos muy conocidos. Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado. ¿Quién? Dios. Da esfuerzo al cansado, multiplica la fuerza aquel que no tiene ninguna. No tiene fuerza, Él te va a dar nueva fuerza. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Está hablando de los que confían en su propia fuerza. ¿Por qué cogen los muchachos? Porque los muchachos se creen muy fuertes físicamente. Óigame, que corren ahí muy ágil, que más que los ancianos, pero en los caminos del Señor los ancianos están más fuertes que los jóvenes. La fuerza como que se ha virado la cosa, ¿verdad? Pero dice ahí que los que se creen muy fuertes, si no confían en el Señor, van a flaquear y van a caer. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, ¿qué? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, vamos a ser renovados. Nos cambia el plumaje el Señor de vez en cuando. Como las águilas que a veces se ponen viejas y que botan las plumas viejas y sale una pluma nueva, así nos pone el Señor. Óigame, levantarán alas como las águilas, correrán y ¿qué? No se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Y el Señor nos dice que Él está con nosotros. Isaías 41:10 dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Óigame, eso es razón suficiente para no desmayar, porque Él es nuestro Dios que nos esfuerza, que nos sustenta siempre, no de vez en cuando. Siempre está ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta por toda la eternidad. Y termino con estos versículos, ¿verdad? Hebreos 12:12. Por lo tanto, hermanos, tenemos los mártires como ejemplo. Tenemos a Jesús, tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos tanta motivación, hermanos, para estar animados. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Se cayeron esas manos. Manos caídas simboliza como derrota. Acuérdense que las manos levantadas de Moisés, ¿se acuerda? Cuando estaban allí en el desierto que Josué peleaba contra Amalek, Éxodo 17. Dice que Moisés se puso en intercesión allí a orar, pero cuando él tenía las manos levantadas, Israel ganaba la guerra. Cuando la bajaba, Amalek, la nación pagana, prevalecía.
Entonces, Moisés necesitó ayuda. A veces necesitamos ayuda, hermanos, para mantenernos con las manos arriba. No somos superhombres, no necesitamos unos a otros. Hay gente que cree que ellos solos son supermanes. No, hermano. Nos necesitamos. Y dice que Moisés se sentó en una piedra porque estaba parado, cansado. Ya Moisés era un anciano. Tenía 80 años. Fue al inicio de la peregrinación en el desierto. ¿Y qué pasó? Dice que Aarón y Ur era el esposo de María, la hermana de Moisés, le levantaron las manos. Tuvo 2 hombres ahí apoyándolo para que las manos de Moisés se quedaran levantadas. ¿Amén? ¿Para qué? Para que Josué tuviera victoria. Dice que Josué deshizo a Amalek delante de Israel. Óigame, acabó con el enemigo. ¿Por qué? Porque había alguien con las manos levantadas intercediendo por él. Gloria al Señor por esos hermanos intercesores. Amén. Que intercede para que usted se mantenga firme, en pie. Que intercedemos los unos por los otros. Yo necesito su oración, usted necesita la mía. Amén. Nos necesitamos, hermanos. Óigame, y dice que levante esas manos caídas. Si se cayeron, Dios te la levanta. Y esas rodillas paralizadas que están detenidas, no se mueven, no avanzan. Estamos llamados a avanzar, no a estar detenidos y mucho menos a retroceder. Y qué bueno, dice, haced sendas derechas para vuestros pies. O sea, caminemos en senda derecha. Los caminos del Señor son derechos, no son torcidos. Para que lo cojo no se salga del camino. Dios no quiere que si usted está cojo espiritualmente y aún físicamente, no se tiene que salir del camino, sino que quiere sanarlo. Amén. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Y nos exhorta a estar en paz con todos. Una iglesia victoriosa es una iglesia unida, en paz, en armonía. Donde hay pleitos y contención, allí lo que hay es perturbación. Una iglesia que se une en un mismo propósito. Amén. Que se une en la paz del Señor. Hermanos, es una iglesia indestructible. Una iglesia unida. Óigame, no hay diablo que pueda. Y dice, así que tenga cuidado con lo que quieren quitar la paz y la unidad de la obra del Señor. Hay mucha gente por ahí que le encanta quitar la paz y la unidad. Usted sea sabio, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y sigue diciendo, ¿verdad? Seguir la paz con todos y la santidad, o sea, una vida rendida al Señor, huyendo del pecado, consagrándonos, humillándonos al Señor, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, bien importante, porque Cristo viene a buscar una iglesia como santa, sin mancha y sin arruga. Amén. Y Él es que nos limpia, nos santifica. En Él está todo lo que necesitamos. No tenemos que buscarlo en ningún otro sitio. Él ha provisto para nuestras necesidades. Así que, hermano, no deje que el desánimo lo agobie. Amén. Fortalezcas en el Señor. Levántese en el nombre de Cristo. Amén. Llénese de Dios. Gloria a Jesús. Póngase de pie. Damos gracias al Señor en este día por su palabra bendita que nos ministra, que nos fortalece. Amén. Que nos da nuevas fuerzas, nuevos ánimos. Por eso es que es bueno congregarse, porque usted aquí viene y recibe nuevos ánimos, nueva fuerza para seguir peleando esa batalla. La batalla está dura, está recia, pero el Señor ha prometido victoria. No importa lo que se levante, Él está con nosotros. Gloria al Señor. Así que le damos gracias al Señor en este día. Agradecemos al Señor por su palabra. Bendito Dios. Y en este momento, gloria al Señor. Sabemos que de una u otra forma, ¿verdad? Nos sentimos muchas veces agobiados, trabajados, desanimados. Cualquiera puede desanimarse, pero no se quede así. No persista en eso, eso es bien peligroso. Porque por ahí se mete el enemigo y nos va alejando y alejando. Y entonces sí la cosa se pone mal. Así que en este día, si usted necesita nueva fuerza, aquí está el Señor. Amén. Si usted quiere la oración en esta mañana por nuevas fuerzas, por acercarse al Señor, el Señor está aquí para fortalecerle. Gloria a Jesús. Para ayudarle a caminar ese camino que no depende de nuestra fuerza, sino de su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración en este momento. Gloria a Jesús por todos los que quieran esa oración y le vamos a orar por todos, anyway. Gloria al Señor, pero queremos ser fortalecidos, queremos ser, amén, llenos, renovados en el Señor. Renovados. Como me decía la hermana Adela hoy. Amén. Me dice, hermana, vine cargada, pero aquí me descargué. Me dijo, me tiré por ahí por una esquinita y el Señor me ministró. Este es el lugar.